Los herrajes de latón del Serenidad atrapaban el sol de la tarde como si fueran monedas de oro esparcidas sobre la cubierta de teca impecable, recién barnizada. Yo estaba de pie, cerca de la barandilla de proa, con las manos entrelazadas a la espalda, observando a mi familia acercarse por la pasarela flotante. El exclusivo puerto deportivo de Puerto Banús, en Marbella, se extendía ante nosotros, un deslumbrante bosque de mástiles y cascos blancos que se mecían suavemente con la brisa de mayo. El aire olía a sal, a crema solar cara y a la promesa de un lujo sin esfuerzo. Mi corazón, sin embargo, martilleaba contra mis costillas con un ritmo ansioso. 2 meses de meticulosa y secreta planificación habían culminado en este preciso instante. Marco, mi yerno, fue el primero en subir a bordo, como siempre, un paso por delante de los demás. Sus mocasines de diseñador, sin calcetines, resonaron con un clic seco y presumido contra la madera pulida. Sus ojos, afilados y evaluadores, barrieron la eslora del yate en un instante, asimilando el cromo reluciente que no tenía ni una sola huella, los asientos de cuero de color crema dispuestos elegantemente bajo el toldo, y el sofisticado equipo de navegación, que brillaba tras los cristales del puesto de mando. Su mandíbula se descolgó por una fracción de segundo, una grieta en su fachada de superioridad, antes de que su familiar sonrisa socarrona volviera a su rostro. Vaya, vaya, dijo, pasando su mano de manicura perfecta por el cuero suave como la mantequilla de la zona de asientos principal. La caricia no era de admiración, sino de posesión, como si estuviera comprobando la calidad de una mercancía. Se giró hacia mí, y su mirada me recorrió de arriba abajo, deteniéndose en mis pantalones de tela y mi sencillo polo. ¿Cómo demonios te has podido permitir este palacio flotante, Arturo? Las palabras me golpearon como una bofetada helada. No, suegro. Ni siquiera Arturo a secas, dicho con afecto. Era ese tono particular que usaba, un tono cortante y condescendiente que hacía que mi nombre sonara como algo desagradable, como algo que se encontraba pegado en la suela de su zapato de marca. Era su manera de recordarme constantemente la distancia que él percibía entre nosotros. Mi hija, Elena, los siguió a bordo, con su bolso de diseñador apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Su mirada era huidiza, nerviosa. Miró a su alrededor, no con alegría, sino con una aprensión palpable, y sus mejillas se arrebolaron. Papá, por favor, dime que no te has gastado todos los ahorros de tu jubilación en esto. Su voz era un susurro, pero llevaba esa nota familiar de vergüenza, la misma que oía cada vez que la recogía en mi modesto sedán o cuando sus amigos adinerados venían a mi casa. Era una vergüenza que yo había llegado a temer más que a cualquier insulto directo de Marco. Es precioso, señor Vargas, ofreció Carmen con dulzura, mientras su esposo Javier asentía con aprobación a su lado al subir a la cubierta. Gracias por invitarnos, es un detalle maravilloso. Eran los padres de Marco, gente sensata y amable, y su genuina admiración era un bálsamo en medio de la creciente tensión. Intenté sonreírles, un gesto que se sintió forzado y frágil. Marco ya estaba explorando, ignorando a sus propios padres, sus dedos deslizándose por el panel de control del puesto de mando como si lo estuviera evaluando para una posible compra. Solo este sistema de navegación por satélite cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, sentenció en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. Luego se giró hacia mí, sacudiendo la cabeza con una falsa incredulidad. Por Dios, Arturo, ¿en qué estabas pensando? Se rió, pero no había ni una pizca de humor en su risa. Era el sonido de la burla pura. ¿Jugando a ser miembro del club náutico a tu edad? ¿Intentando impresionar a quién? Recuento de palabras, 685. El pecho se me oprimió con una fuerza dolorosa. Había ensayado este momento, el momento de la gran revelación, innumerables veces en mi mente. Había imaginado la sorpresa inicial, sí, pero sobre todo la alegría desbordante de Elena, sus brazos rodeándome el cuello, quizás incluso una lágrima de felicidad. En mis sueños, este yate no era un objeto, sino un puente, una forma de reconectar con la hija que sentía que estaba perdiendo. En cambio, la realidad era esta. La veía de pie, a la sombra de su marido, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso, con la mirada fija en cualquier punto de la cubierta excepto en mis ojos.
Pensé que sería agradable que la familia pasara un tiempo junta, logré decir, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que se gestaba en mi interior. ¿Tiempo juntos en qué? ¿En tu crisis de la mediana edad tardía? Replicó Marcos sin perder el ritmo. Abrió un compartimento de almacenamiento, asomándose al interior con la actitud de un inspector de aduanas. A ver, que lo entiendo, continuó, enderezándose y mirándome con una compasión fingida que era más insultante que la burla. Quieres sentirte exitoso, aparentar. Pero, seamos sinceros, esto es simplemente vergonzoso. ¿Cuánta deuda has tenido que contraer para esta fantasía de un fin de semana? Elena le tocó el brazo ligeramente, un gesto tímido. Marco, quizás. No, cariño. Esto es preocupante, la interrumpió él al instante, reafirmando su autoridad. Se giró para mirarme de frente, cruzando los brazos sobre su pecho, adoptando la postura de un fiscal. Está claro que tu padre ha tomado algunas decisiones financieras muy cuestionables últimamente. Probablemente deberíamos tener una reunión familiar seria para gestionar sus activos antes de que lo pierda todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire salado como un veneno, espesas y sofocantes. Gestionar sus activos. Lo decía como si yo fuera un anciano senil que había escapado del asilo, y se había perdido en un concesionario de yates con una tarjeta de crédito sin límite. La condescendencia era tan densa, que casi podía tocarla. La empresa de alquiler me aseguró que todo estaba en perfecto orden, dije con cuidado, eligiendo mis palabras para mantener la farsa. La mentira me supo amarga en la boca, un sabor a ceniza, pero por ahora era una pieza necesaria en mi tablero de ajedrez. ¿Alquiler? Las cejas de Marco se dispararon como si hubiera dicho algo brillante. Ah, bueno, eso es un poco menos demencial, aunque sigue siendo bastante ridículo para alguien que, supuestamente, vive de una pensión. Apreté las manos a mi espalda con tanta fuerza que sentí las uñas clavándose en mis palmas. Una pensión. Había construido 3 empresas desde los cimientos, las había vendido por cifras que su mente, limitada por el materialismo, no podría ni comprender. Había invertido sabiamente durante décadas, creando un patrimonio silencioso y sólido. Pero como vestía pantalones de tela y polos sencillos, como conducía un sedán modesto y vivía en la misma casa de siempre, para Marco, eso me convertía en un pobre. Mi falta de ostentación era, para él, una prueba irrefutable de mi fracaso. ¿Por qué no exploráis la cubierta de abajo? Sugerí, necesitando desesperadamente un momento a solas, un espacio para respirar y contener la ira que empezaba a hervir a fuego lento. Mientras, prepararé unos refrescos. Vamos, nena, le dijo Marco a Elena, ignorando mi oferta y dirigiéndose ya hacia la entrada de la cabina. Veamos cuánto más se ha gastado tu padre en su pequeña y ridícula aventura en barco. Desaparecieron por la escalera, y la voz de Marco resonó a través de la escotilla. Mira esta encimera de mármol. Es increíble. Te digo que tu padre ha perdido completamente la cabeza. La risa nerviosa y sumisa de Elena le siguió, un sonido que me partió el alma. Recuento de palabras, 692. Mientras Javier y Carmen exploraban respetuosamente la cubierta, yo permanecí inmóvil, agarrando la barandilla de latón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las suaves olas golpeaban el casco con un ritmo relajante, pero todo lo que podía oír era la risa burlona de Marco flotando desde la cabina principal, seguida por la voz vacilante de Elena. Debe de haberse gastado una auténtica fortuna en este alquiler. Esto no es nada propio de él. No es propio de él. Mi propia hija, discutiéndome como si fuera un completo extraño, que de repente había desarrollado delirios de grandeza. El sol de la tarde, que antes me parecía cálido y acogedor, ahora se sentía demasiado brillante, casi agresivo. La brisa marina, demasiado fría. La brújula de latón montada cerca del puesto de mando captó mi atención, su superficie pulida reflejando la luz. Extendí la mano y la toqué suavemente, y el contacto del metal frío me transportó a otro día, a otro momento. Un momento en que había tocado esa misma brújula, y no había sentido más que pura y desbordante alegría. 2 meses atrás, el 22 de marzo, yo estaba en la deslumbrante sala de exposición de yates de lujo marítimo, en el puerto de Sotogrande. Llevaba mi mejor traje,
un traje azul marino que guardaba para las ocasiones verdaderamente especiales. El vendedor, un joven pulcro y elocuente llamado Daniel, me explicaba las especificaciones técnicas del Serenidad por tercera vez esa semana, con una paciencia infinita. La cabina principal, como ve, cuenta con una cama queen size y un baño completo con acabados en mármol de Carrara, explicaba Daniel, con una voz que era a la vez profesional y cálida. La cabina de invitados tiene 2 literas que se convierten ingeniosamente en una cama doble, lo que la hace perfecta para viajes familiares. Yo asentía, aunque ya me sabía cada detalle de memoria. En mi mente, no veía literas, veía las caras de Marco y Elena cuando descubrieran sus propios y lujosos aposentos privados. El yate se extendía a lo largo de 13 metros de fibra de vidrio y cromo impecables, cada una de sus superficies brillando bajo las potentes luces de la exposición. Pasé la mano por la misma brújula de latón que ahora tocaba, pensando en las tardes de verano que pasaría enseñando a mis futuros nietos a navegar guiándose por las estrellas, una habilidad que mi propio padre me había enseñado en un modesto barco de pesca. ¿Y está completamente seguro de las condiciones de financiación?, pregunté, más por formalidad que por duda. Ya lo había decidido hacía semanas. En el bolsillo interior de mi chaqueta, sentía el peso reconfortante del cheque. Un cheque de 5 millones de euros, librado de una de mis cuentas de inversión, una cuenta que Marco, con su visión limitada del mundo, no podía ni imaginar que existía. Absolutamente, señor Vargas, sonrió Daniel, sus dientes blanquísimos. El pago completo hoy significa la entrega inmediata tan pronto como completemos la inspección final de seguridad y el registro. Podemos tenerlo todo listo en un par de semanas. Su familia va a adorar esta sorpresa. ¿Mi familia? En realidad, solo pensaba en una persona. Había estado planeando este momento desde el cumpleaños de Elena el mes anterior. La habíamos llevado a un restaurante caro, un lugar elegido por Marco, por supuesto. Y en medio de la conversación, vi la fatiga en sus ojos. Ojalá pudiéramos escaparnos en un barco a algún sitio, como cuando era pequeña, había dicho con un suspiro, su mirada perdida en la distancia. Lejos de todo. Ese suspiro fue el catalizador. Recuento de palabras, 671. Aquí, en esta sala de exposición, estaba la solución a ese suspiro cansado. Un santuario flotante, un refugio de paz donde esperaba poder reconstruir el puente que sentía que se estaba desmoronando entre mi hija y yo. Un lugar lejos de la influencia tóxica y materialista de Marco, lejos de su necesidad incesante de competir, de aparentar, de menospreciar a todos los que le rodeaban para sentirse él mismo un poco más grande. En mi mente, ya había trazado las rutas. Fines de semana navegando por las calas escondidas de Mallorca. Viajes de verano a Ibiza y Formentera, fondeando en aguas cristalinas. Imaginaba a Elena, con el pelo alborotado por la brisa marina, redescubriendo su amor por el mar, una pasión que habíamos compartido durante toda su infancia. Quería devolverle una parte de la chica despreocupada y feliz que había sido antes de que el cinismo de su marido la contagiara. Me gustaría añadir algunos toques personales antes de la entrega, le dije a Daniel, volviendo al presente. Fotos familiares en la cabina principal, quizás instalar un sistema de sonido de alta fidelidad para la música durante las cenas en cubierta. Por supuesto, señor Vargas. Nuestro equipo de diseño de interiores puede coordinar todo lo que desee para que esté perfecto el día de la sorpresa. Firmé los papeles con una mano firme, mi emoción creciendo con cada rúbrica. El trazo de la pluma sobre el papel era el sonido de un sueño haciéndose realidad. Esto no era solo la compra de un yate, era una inversión en mi familia, en la felicidad de mi hija. Era un acto de amor desesperado. El dinero provenía íntegramente del seguro de vida de mi difunta esposa, Margarita, fondos que había guardado religiosamente durante años, esperando el momento adecuado para usarlos en algo verdaderamente significativo. ¿Y qué podía ser más significativo que intentar recuperar a mi hija? Margarita lo habría aprobado. Ella adoraba a Elena, por encima de todo. Daniel me entregó las llaves, 2 pequeñas piezas de metal unidas por un llavero de cuero con el logo del astillero. Pesaban mucho más que su tamaño físico. Pesaban con la carga de meses de cuidadosa planificación y años de esperanza acumulada. ¿Tomará posesión hoy mismo?, preguntó el vendedor. El mes que viene, respondí,
revelándole la última parte de mi plan. Quiero sorprenderlos, voy a presentárselo primero como si fuera un alquiler de fin de semana. Y luego, durante el viaje, les revelaré la verdad. La estrategia me había parecido brillante en mi estudio, mientras la planeaba. Primero, dejar que disfrutaran del yate por lo que era, por la experiencia, sin la abrumadora presión de conocer su verdadero y exorbitante coste. Y luego, una vez que estuvieran relajados y enamorados del barco, revelar que era su regalo. Había imaginado las lágrimas de alegría de Elena, su gratitud, quizás incluso, solo quizás, una pizca de respeto a regañadientes en los ojos de Marco. De pie, allí en la sala de exposición, sosteniendo esas llaves, me había sentido más optimista sobre el futuro de mi familia que en los últimos 5 años. Mi estilo de vida modesto, que tanto parecía avergonzar a mi hija y a su marido, había cumplido su propósito. Nadie sospechaba la verdadera magnitud de mis recursos. La sorpresa sería total, absoluta. Su hija va a estar muy orgullosa de usted, me había dicho Daniel, estrechándome la mano con firmeza. ¿Orgullosa? Sí, también había soñado con eso.